Bueno, antes de eso, definiremos qué es la patología. La patología significa el estudio del sufrimiento, del griego patos, sufrimiento y logos estudio. En términos más prosaicos, es el estudio de la enfermedad. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, doctor. Se está escuchando, ¿Sí? sí. Muy bien. Entonces, nosotros asemejaremos a la medicina como si fuera un árbol. Y este árbol tiene pues un tronco. Y de este tronco nacen las raíces. El tronco para nosotros significaría la patología. Y de este tronco salen las raíces. Y estas raíces tienen que ser muy fuertes para sostener el árbol. Estas raíces están constituidas por las diferentes asignaturas, como ser la anatomía, la histología, la embriología, la fisiología, la farmacología, etc. Ahora bien, de este tronco van a salir las ramas. Dentro de estas ramas está lo que nosotros vamos a estudiar este año, la anatomía patológica. Ahora, dentro de estas ramas también van a salir otras asignaturas, la fisiopatología, la patología clínica, después la genética y otras asignaturas dicotomizándose, como son la otorrinolaringología, la cardiología, la neumología, hasta terminar en sus hojas que son las subespecialidades de la misma. Entonces, conociendo más o menos, ubicándonos en esta situación de la anatomía, de la patología en sí, diremos pues, ¿qué es la anatomía patológica? La anatomía patológica es el estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales en las células, tejidos y órganos que subyacen a la enfermedad. Ahora, en la anatomía patológica se estudia desde el punto de vista microscópico. A esto se conoce con el nombre de patología microscópica. Y también se estudia desde el punto de vista macroscópico, llamándose la anatomía macroscópica. Y la unión de los dos, pues, es el estudio de la anatomía patológica. Con esto quiero decirles que aquí vamos a aplicar la anatomía e histología, pero en la enfermedad. Y es así que tenemos en nuestras actividades una parte microscópica y una parte macroscópica. La parte microscópica con las diferentes laminillas que dan diferentes tipos de ejemplos de las diferentes enfermedades. Y la anatomía macroscópica con especímenes, tanto de quirúrgicos o especialmente de piezas de autopsia. Eso lo tenemos para nuestro estudio en nuestro laboratorio de patología. Es más, que en la parte microscópica lo tenemos como histología, la histoteca, que he fundado eso, y también lo hice en patología, acá lo llamamos la patoteca, ¿no es cierto? Entonces, ahí el alumno podrá autoformarse. Lamentablemente el año pasado no ha sucedido así por este problema que teníamos de la pandemia. Así. Ahora bien, ¿qué entendemos en sí por enfermedad? Enfermedad se define como la pérdida del equilibrio dinámico en el organismo que puede producir cambios funcionales
y morfológicos por acción de diversos agentes patógenos productores de la enfermedad. Ahora, un agente patógeno puede ser cualquier agente que rompe el equilibrio o hemostasis de nuestras actividades, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuáles son las causas que producen enfermedades? Existen muchas causas, desde los agentes físicos, por ejemplo. Dentro de los agentes físicos existen los traumatismos, la electricidad, los cambios de temperatura, ¿no es cierto? La congelación, etcétera, que producen enfermedades. Una de ellas, por ejemplo, es la anoxia. ¿Qué quiere decir la anoxia? Es la falta de aire que ingresa a los órganos a través de las vías respiratorias. Cuando las vías respiratorias por alguna causa están obstruidas, lógicamente va a producir anoxia o simplemente por alteraciones, ¿no es cierto?, en la formación de los glóbulos rojos, etcétera. En nuestro medio, por ejemplo, la anoxia lo tenemos en nuestro mismo laboratorio. Un ejemplo, nuestra misma ciudad, La Paz, que nosotros vivimos a una altura de 33.600 metros, ¿no es cierto?, sobre el nivel del mar, en el alto 4.000. Entonces, ¿qué ocurre en esto? Por ejemplo, como lo hemos visto muchas veces, uno que vive a nivel del mar, o un turista que sube a nivel del mar a la altura. Llega a La Paz, entonces, ¿qué lo produce? No a todos, ¿no es cierto? Alteraciones, mareos, vómitos, cefaleas, apnea, etc. A eso nosotros conocemos como soroche, ¿verdad? Pero esto puede agudizarse como produciendo un edema agudo de la altura, edema pulmonar, generalmente. Entonces, este edema pulmonar, que puede ser tratado fácilmente con oxigenoterapia y en algunas ocasiones diuréticos, ¿no es cierto? Es por eso que en el aeropuerto existe un personal médico que está con su botellón de oxígeno, siempre, para alguno que tenga estas alteraciones sintomáticas. Ahora, cuando esto progresa, por ejemplo, puede producir edema cerebral muy grave que produce automáticamente la muerte del paciente. Yo tuve la suerte, cuando estaba haciendo mi entrenamiento en medicina interna, de hacer algunas autopsias de la misma, de turistas que subieron a la altura y fallecieron en sus hoteles. Entonces, nosotros nos llamó la atención que él padecía de un edema agudo de pulmón y un edema cerebral. Tengo algunos artículos, un artículo con el nombre de enfermedad aguda de la altura, que en este momento está como referencia, ¿no es cierto?, en esto de la altura que mucho ya se ha estudiado, ¿cierto? Ahora bien, dentro de las otras causas tenemos los agentes químicos. Dentro de los agentes químicos están los ácidos, álcalis, medicamentos, venenos, etcétera, que pueden producir Doctor, disculpe, la sigue en la primera sí, diapositiva, no se cambió la imagen. no estoy hablando, tampoco se va a cambiar. Yo voy a ver a qué rato voy a cambiar la imagen, ¿ya? Ah, Estoy ya, dando disculpe, clase. doctor. ¿Sí? No, yo no estoy. Es decir, bueno, seguiremos. Entonces, dentro de los agentes biológicos, tenemos varios. Bacterias, virus, especialmente de toda clase,
beneficios. Hoy en día estamos padeciendo esa pandemia, ¿no es cierto?, del coronavirus, ¿verdad? Parásitos, hongos, clamidias, todos estos agentes biológicos nos van a producir enfermedad. Trastornos inmunitarios. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, la reacción antígeno y anticuerpo. Nosotros, por ejemplo, reaccionamos frente a un antígeno produciendo anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, esto está aprovechado para hacer el estudio con la inmunopatología, ¿no? La inmunohistoquímica. Entonces, en ese sentido, hay pues varios factores genéticos. Por ejemplo, estudios a nivel cromosomal que nos producen diferentes alteraciones genéticas. Alteraciones metabólicas, ingesta y exceso de algunas estructuras, ¿no es cierto?, nutricionales. Dentro de estas alteraciones nutricionales, la falta de aporte de alimentos produce enfermedad. Un ejemplo claro tenemos los descubiertos, por ejemplo, en primera instancia, en niñitos del África. Estos niñitos del África aumentaban pues, volumen en su abdomen, porque su hígado estaba crecido debido a la falta de aporte de proteínas. Al hacer la autopsia de ellos, se vio que había una degeneración grasa unilocular. A esta enfermedad se la conoce con el nombre de enfermedad de Kwashiorkor, ¿no es cierto? El exceso, lógicamente, el exceso nos va a producir alteraciones también, como ser la obesidad, y en casos excesos muy graves. Ahora bien, dentro del estudio de la patología es necesario hacer una pequeña historiación, o sea, una pequeña reseña de la historia. Esto es bastante grande, ¿no? O sea, el desarrollo de las diferentes etapas en el estudio de la patología. Es así, por ejemplo, en la primera etapa, en la prehistoria. Esto se refiere a la edad de piedra. Estudios que se han realizado en huesos de hombres primitivos, se han hallado diferentes tipos de enfermedades, como ser enfermedades tumorales, otros tipos de enfermedades metabólicas, ¿no es cierto? Y sobre todo, traumatismos de toda clase, ¿verdad? Entonces, acá, ¿cómo se conceptuaba a la patología? A la patología se conceptuaba como una medicina mágica. O sea, que esto quiere decir que había un castigo de los dioses o una maldición. Y en acá estaban, por ejemplo, las brujerías, las hechicerías, etc. Y entonces, ¿cuál era el tratamiento en esta época? Lógicamente, el tratamiento era dar ofrendas a los dioses, sacrificios, ¿no es cierto?, para que no exista esta enfermedad. Posteriormente, viene la era de la etapa humoral, ¿cierto? La etapa humoral. Esta etapa humoral, que ha durado más o menos 1500 años. Después de esta etapa humoral, como están viendo, esas son las otras etapas a lo que vamos a llegar. Entonces, en esta etapa humoral, los primeros que describieron, ¿no es cierto?, fueron los egipcios. ¿No es cierto? Le siguieron varios. Esta medicina, por ejemplo, antigua de los egipcios, data desde 2600 a 1800 años antes de Cristo. Aquí se encontraron ya papiros
para explicar diferentes tipos de, en esta etapa de las enfermedades. Luego la India, con estos científicos de ese entonces, ¿no es cierto?, preconizando esta etapa, los griegos, etc. Sin embargo, acá debemos mencionar dos grandes científicos de esa época. Uno, Galeno, por ejemplo, y otro, Hipócrates, ¿no es cierto? Bueno, Hipócrates en este periodo humoral tenía esta teoría, que nuestro organismo estaba constituido por diferentes tipos de humores. Dentro de estos humores tenemos sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. O sea que el organismo tenía que tener un equilibrio de estos humores. Cualquier alteración de este equilibrio producía para ellos la enfermedad. Esto duró más o menos 10 siglos, ¿no es cierto? O sea, acá la enfermedad lo conceptuaban en un nivel del cuerpo como un todo. Y hacían sus tratamientos como las sangrías, etcétera, para poder aliviar las diferentes enfermedades. Ahora bien, posteriormente, ¿qué viene? La etapa orgánica. Esta etapa orgánica fue preconizada por varios estudiosos de ese entonces. Uno de ellos, con en acá, su número de autores, por ejemplo, imagínense lo grande que es, Morgagni, Giovanni Morgagni, ¿no es cierto? Él escribió y él puso a esta etapa como la enfermedad que se originaba en los órganos. Y en sus escrituras y en el transcurso van a ver ustedes diferentes tipos de enfermedades que llevan este nombre epónimo de Morgagni. Por ejemplo, hay unos quistes a nivel paratesticular, paraovárico, que desde ese entonces estos quistes llevan su nombre, quistes de Morgagni. Sin embargo, hay otro que es prácticamente abrió el conocimiento de la patología en este periodo, correlacionando, ¿no es cierto?, la enfermedad, ¿no es cierto?, en la enfermedad, los datos de la clínica con los hallazgos de autopsia. Este fue Antonio Ben Idiene, ¿no es cierto? En su libro, como ustedes los están viendo, ahora, en este libro, él hacía muchísimas autopsias, ¿verdad? Hay una curiosidad que nosotros debemos saber acerca de este científico Van Idiene, ¿no es cierto? Ahora bien, este Van Idiene, estoy hablando de 1440, ¿no es cierto? Voy a leerles un caso, imagínense, el número 36 de sus autopsias, y esto es muy importante, ¿no es cierto?, que dice así: mi tocayo Antonio Bruno retenía por corto tiempo el alimento que había ingerido y lo vomitaba sin digerirlos, ¿no es cierto? Fue tratado cuidadosamente con toda clase de remedios de esa época para aliviar su problema gástrico, sin ningún resultado. Se adelgazó por su desnutrición hasta que solo le quedaban piel y huesos y finalmente murió. Después se hizo la autopsia. El cadáver se abrió. Se encontró
que la luz de su estómago estaba cerrada. Sus paredes estaban engrosadas y endurecidas, resultando que nada podía pasar a los órganos distales, por lo que la muerte era inevitable. Entonces, el diagnóstico que dio Van y Bien en esa época, estamos hablando de 500 años atrás, ¿no es cierto?, era de endurecimiento del estómago. Ahora bien, esto transpolando a nuestra época, esto corresponde a una linitis plástica. Esto de linitis plástica, que van a ver ustedes en su patología sistémica, cuando les enseñemos patología digestiva, ¿cierto? Esta linitis plástica, ¿en qué consiste? Es un adenocarcinoma indiferenciado, producido por unas células que se conoce con el nombre de células en anillo de sello. Estas células engruesan la pared, lo endurecen, ¿no es cierto?, obstruyendo la luz del estómago. A esto se conoce con el nombre de linitis plástica. Es por eso que a Antonio Bien y Viene se le dio el nombre de padre de la patología, padre de la patología. Muy bien. Después tenemos la época tisular. Dentro de la época tisular, ya estamos hablando esto en la época del descubrimiento del microscopio hecho por los hermanos Yanzi, 1590. Ustedes que conocen ya muy bien esto por sus estudios de histología, Galileo, etcétera, Galileo, etcétera. Entonces, acá aparece en 1771 Javier Bichat. Y en sus estudios de anatomía van a decir seguramente, cuando estudien la bola adiposa de Bichat, que está en la mejilla, ¿no es cierto? Entonces, este era un anatomista que pues conceptuó la enfermedad que estaba a nivel de los tejidos. Y es así que en esa época él no hacía caso del microscopio. Y en esa época él primero descubre 21 tipos de tejidos. Esto por estudio por planos de los cadáveres y las disecciones que él los realizaba. Pero con el advenimiento del microscopio compuesto, ustedes lo saben, que solamente hay 4 tipos de tejidos, ¿no es cierto? Entonces, Bichat y sus seguidores destacaron la importancia de los tejidos en el desarrollo de las enfermedades. Ahora, siempre bajando de nivel, llegamos a la época tisular. Esto es para curiosidad de ustedes, porque Bichat era pues, un médico muy inquieto. Él estudiaba día y noche. En las noches trabajaba en este hotel, ¿no es cierto? Pero seguía estudiando la patología, muy joven. Ahora bien, en el periodo celular, esto ya con el advenimiento del microscopio, que ustedes ya conocen, 1559, por Antonio Van Leeuwenhoek, ¿no es cierto?, el que inventa el microscopio compuesto. Este Antonio Van Leeuwenhoek ya estudiaba a los protozoarios, ¿no es cierto?, de los charcos de sangre, a los glóbulos, etc. Ahí viene ya, empieza el periodo celular. Sin embargo, Roberto Hooke, 1665, al hacer rebanadas de corcho, describe unas celdillas y desde entonces viene la palabra de célula por estas celdillas que descubre en vegetal corcho Roberto Hooke. Ahora bien, de acá
aparece pues Rodolfo Virchow, siglo XIX. Roberto Virchow relató la idea que los individuos enferman porque sus células están enfermas. Teoría celular, ¿no es cierto? Ahora bien, la intuición de esa época de Virchow resultó pues clarividente, porque cuando observó que la enfermedad se origina a nivel celular, obviamente que también a nivel molecular. Imagínense que él ya pensó que las enfermedades estaban en este lugar, ¿no es cierto? Y es por eso que a Virchow se lo conoce con el nombre de padre de la patología moderna, ¿verdad? Ahora bien, llegamos pues a las épocas ya actuales, siglo XX, donde ya existe el periodo subcelular y molecular, donde aparece ya la microscopía electrónica allá por Rutger, ¿no es cierto? Allá por las épocas de 1931, Rutger, la microscopía electrónica, donde desentrañan, ¿no?, las intimidades de la célula y luego las intimidades de las enfermedades. La citometría de flujo, la inmunofluorescencia que ustedes aquí están viendo con color verde de un glomérulo, ¿no es cierto? Y esto da lugar a la inmunohistoquímica, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día estamos hablando pues a nivel ya estructural, ¿no es cierto? Que las alteraciones están hechas a nivel bioquímico para poder descifrar o desentrañar los tipos de enfermedades, especialmente tumorales, ¿no es cierto? Ahora, bien, hoy en día la inmunohistoquímica, pues, prácticamente lo está reemplazando o lo ha reemplazado ya a la microscopía electrónica. ¿Por qué? Porque existe alrededor de más de 400 anticuerpos, ¿no es cierto?, para poder identificar las estructuras de las células y el organismo. Muy bien, hablaremos ahora de que quién es el patólogo. Un patólogo. ¿Quién es un patólogo? Un patólogo es aquel médico cirujano que hace sus especialidades y de acuerdo a las diferentes escuelas, ¿no es cierto? 3 años, 6 años, ¿no es cierto? Y en el Japón puede ser de por vida, ¿no? Ahora, este patólogo es entrenador para hacer el estudio histológico, ¿no es cierto? Tanto de citológicos, biopsias y sobre todo de autopsias y responsables de la anatomía patológica. Muy bien, dentro de los estudios que tenemos para estudiar la patología, tenemos pues la citología, los estudios quirúrgicos, los estudios transoperatorios, como veremos posteriormente, la citología, ¿no es cierto? La citología que ya fue preconizado, ¿no es cierto?, por Papa Nicolau, allá por el 1929. Sin embargo, esto en primera instancia se hizo ver para ver el estado hormonal que tienen, por ejemplo, las mujeres. Esto me refiero al ciclo menstrual. Ya allá por las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, este Papa Nicolau vio que había alteraciones, como están viendo, en el núcleo, en el citoplasma de estas células, y desde esa época se preconizó, ¿no es cierto?, el estudio de la citopatología, ¿no es cierto?, especialmente para prevenir el avance del carcinoma cervicuterino. Al respecto del cáncer cervicuterino en países en desarrollo, como el nuestro, en vías de desarrollo, es el
número uno que está matando a las mujeres en edad de producción. Y simplemente con este examen de Papa Nicolau se puede hacer el diagnóstico precoz del cáncer cérvico uterino. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el estudio que habíamos dicho en nuestro continente para proseguir lo que están viendo? Haremos una pequeña reseña histórica. Este avance de la patología se lo ha hecho en todos los continentes, europeos, asiáticos, continente americano, ¿no es cierto? Por ejemplo, a nivel de nuestro continente, en la época de las repúblicas, Alejandro Reverán realizó la autopsia del libertador Simón Bolívar, quien murió por tuberculosis, y su autopsia se realizó el 17 de diciembre de 1830 en la quinta de Santa Marta de Colombia. En su protocolo dice, el pulmón izquierdo, aunque menos desorganizado, ofreció la misma afección. Dividiéndosela con el escalpelo, se descubrió una concreción calcárea, angulosa, del tamaño de una avellana. Esto correspondía pues a la necrosis de calcificación calcificada, ¿no es cierto?, que actualmente se encuentra en el Museo de Caracas, Venezuela. Ahora bien, en nuestra patria, los primeros estudios de la enseñanza de patología se hicieron en Sucre. Y en nuestra Universidad Mayor de San Andrés, los primeros profesores de patología fueron el doctor Guillermo Pacheco y el doctor José Santos Arévalo, quienes tenían una formación americana. Este último, José Santos Arévalo, era también jefe de histología. Al mismo tiempo, en ese entonces, se llevaba en uno solo histología y patología. Este doctor Santos Arévalo, ¿no es cierto?, fue jefe durante 26 años. Estamos hablando de 1930 y 1956, hasta que dejó por fallecimiento. Le siguió el doctor Nicanor Machicado. Este doctor Nicanor Machicado fue jefe de patología hasta su retiro, 1939. El doctor Nicanor Machicado era mi profesor de patología. Y nosotros, en el área de patología que tenemos, toda esa área de patología era para la enseñanza únicamente de anatomía patológica. Y es así que al lado del laboratorio que tenemos ustedes, hay un ambiente que ahora lo utilizan como alguna aula de semiología, ¿no es cierto? O sea, nos han quitado. En esa aula se hacía autopsia, porque esa aula estaba acondicionado con mesas de autopsia, balanzas, y se hacía autopsias, imagínense usted. O sea, este doctor Machicado hizo mucho, ¿no es cierto?, por la patología nuestra. Posteriormente viene el doctor Jaime Ríos Dallens. Ahora, el doctor Ríos Dallens ya en esta época publicó, ¿no es cierto?, publicó el primer libro de la cátedra de anatomía patológica, con el nombre de Introducción a la Patología. Pero ¿cómo publicó él este tratado? Publicó con el concurso de patólogos, de profesores de patología nuestra y del interior, ¿no es cierto? La idea de él era unificar el contenido de la patología en todo el país, pero esto no fue así, tan aceptada por los otros departamentos, ¿no es cierto? Y es así que él hizo su segunda edición.
respecto. Entonces, en su segunda edición, con el nombre de Curso de Patología. En esta segunda edición también lo hizo este tratado que ustedes lo pueden conseguir también en cualquier librería, con el concurso de los docentes que éramos de ese entonces, como el doctor Panoso, que es en este momento jefe del servicio de patología del Hospital de Clínicas, ya jubilado, el doctor Trujillo. Yo también con algunos temas de ese tratado. Y después sacó la tercera edición, con los mismos protagonistas en el 2001, ¿no es cierto? Y ahí se quedó. Y el doctor Ríos Valens prácticamente hizo no solamente reglamentación de patologías, sino de todo el departamento de patología. Y es así, por ejemplo, que quiero decirles a ustedes que todos los logros que hay son hechos por los profesores de patología. Todas esas piezas que van a ver de la patología macroscópica, esas de la microscópica, son pues realizadas porque la universidad no nos da estos medios de estudio. Pero lamentablemente, autoridades nunca dieron apoyo a patología. ¿Por qué? Porque estas autoridades toda la vida era un pasamato entre autoridades que venían de la asignatura de parasitología, de microbiología. Y lógicamente, como para ser jefe de departamento de patología, es pues por votación. Hay la mayor cantidad de alumnos, tanto de medicina como de las asignaturas uh, de, qué sé yo, nutrición, enfermería, nos hacían bolsas. O sea, nadie de patología podría acceder a jefe de departamento. El doctor Reus Valens lo hizo, por cierto. Yo postulé también que me hicieron pues talco con la cantidad de alumnos que tenían en segundo, ¿no es cierto? Nosotros en tercero teníamos poco. Y también en docentes, ellos nos triplican en docentes, y nosotros apenas somos 4. Entonces, es así. Pero hoy, gracias a hoy en día, tenemos un profesor joven nuestro, la doctora Ivana Valverde. Ahora, esta doctora Ivana Valverde, que no se lo ha mencionado en la inauguración, ¿no es cierto? Es actualmente jefe del departamento de patología. Está con permiso de la cátedra de patología, ¿no es cierto? Y yo creo que con esta autoridad vamos a tener algún apoyo. ¿Por qué? Porque tenemos hartos especímenes. Yo había hecho un proyecto de hacer un museo de patología, para que no se deterioren pues las piezas magníficas que tenemos ahí, ¿no es cierto? Pero este proyecto, como no se ha dado curso, porque jefes de departamento anteriores incluso nos querían quitar nuestra patoteca. Yo conseguí, por ejemplo, cuando era jefe de carrera, conseguí 10 microscopios para patología, para la cátedra de patología. Carecemos de microscopio. Pero ¿qué pasa con ese jefe de departamento de ese entonces segundo? Nos dio 5 de lo que yo conseguí, 5 a patología y 5 se lo llevó a microbiología, ¿no es cierto? Entonces, existe pues eso, y prácticamente el olvido de las autoridades. Venían las autoridades en su proselitismo, nosotros le decíamos, falta esto, sí, vamos a dar, vamos a hacer. Y se olvidaban, ¿no es cierto? Es como aquel dicho, ¿no es cierto? Prometen hasta que meten una vez que meten se olvidan de lo que prometen, ¿no es cierto? Y así sucedió con la cátedra de patología. Pero de todos modos, nosotros estamos adelante y nosotros tenemos una historiación, ¿no es cierto? Aquí nadie puede decir o nadie puede jactarse que está descubriendo la pólvora, ¿no es cierto? Tenemos nuestra historiación. Yo todavía sigo
yo creo que este año más, ¿no es cierto?, de los antiguos de profesores de patología. Ahora bien, dentro de esto, la patología progresa de mano con la tecnología. Es así que para hacer el estudio de la anatomía patológica microscópica, nunca vamos a desechar, por ejemplo, a las tensiones primarias que es la eosina hematoxilina. En esta eosina hematoxilina vamos a diagnosticar tanto en histología como en patología la mayor parte de las enfermedades. Luego tenemos las tensiones especiales, o sea, esas tensiones tricrómicas, como Masson, tricrómico de Masson, todas esas, ¿no es cierto?, para ver fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares, etcétera, ¿no es cierto? Y después viene la histoquímica, porque el organismo tiene elementos químicos como enzimas, proteínas, minerales. El primero que descubrió la histoquímica fue Perles al descubrir, ¿no es cierto?, el hierro en diferentes estructuras. Luego viene la inmunofluorescencia, la citometría de flujo. Hoy en día estamos con la inmunohistoquímica a nivel de anticuerpos contra antígenos, ¿no es cierto?, a nivel cromosomal con la citogenética y sobre todo la biopatología. Pero sin embargo, ahora llegamos a la telepatología. ¿Qué quiere decir esto de telepatología? La telepatología, por ejemplo, es prácticamente un avance moderno. En México, recién el año pasado se inauguró el primer centro de telepatología y patología por imagen. ¿Esto qué quiere decir? Yo tuve la suerte al ir de vacaciones de fin de año, el pasado año, allá a México, visité esta institución que es el primero en México, ¿no es cierto? Y uno de los primeros que hay pocos en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en esta tecnología, que es la telepatología, el gerente médico y patólogo de la institución es para mucho orgullo, es un boliviano, Álvaro Padilla. Como es mi hijo, él me llevó a este lugar y realmente una fantasía. Todo es tan moderno, ¿no es cierto?, que todo es computarizado. Ahí hacen los cortes a 2 micras, pero estos cortes ya no se necesita microscopio. La técnica histológica lo hacen estos instrumentos computarizados. La tensión, todo eso, y llega en un momento donde no necesita microscopio para diagnosticar o para ver, sino ahí tienen las lentes y solamente ya sale la laminilla, ¿no es cierto? Y lo que se ve es a nivel de la computadora toda la imagen de una enfermedad, ¿no es cierto? Un riñón, digamos, cómo está ese riñón, una glomerulonephritis membranosa. Ese riñón se puede dar la vuelta, se puede con la computadora aumentar el tamaño. A ese nivel hoy estamos, ¿no es cierto?, en el avance de la patología. Ahora bien, ¿cuál es el desempeño diario de un patólogo, ¿no es cierto? Hacer autopsias es la patología post-mortem, ¿verdad? Hacer el estudio de las piezas quirúrgicas, o sea, todas las operaciones. Cualquier pieza quirúrgica, como ustedes van a ver en sus clases, tiene su protocolo de estudio. La biopsia viene del griego bios, vida, opsis, observación de un espécimen en vivo. Dentro de esta biopsia existen pues un sinnúmero de biopsias, ¿no es cierto? Biopsia por incisión, digamos, una mancha en la cara, solamente se saca un pedacito. Biopsia por excisión, si hay un pequeño lunarcito, se saca toda esa excisión. Biopsia por punción,
tenemos cavidades que tienen líquidos, entonces por punción que tiene que ser. Por punción, aspiración. Se mete una aguja que tiene un trocar, una camisa. Estas agujas tienen diferentes tipos de nombre, ¿no es cierto? Vinci Lieberman, Mengine, etc. Entonces sacan un choricito de eso, de un órgano que no podemos verlo, pulmones, páncreas o hígado, ¿no es cierto? O un tumor, ¿no es cierto?, que no podemos ver desde aquí. Mano, por ejemplo, un tumor de mano. Entonces, se hace el estudio por eso. Y el de la citología exfoliativa, que ya les he mencionado, ¿no es cierto? Biopsias dentro de la patología quirúrgica, ¿no es cierto?, transoperatorio. Esto de la postmortem, o sea, de las autopsias, se los voy a dar en la práctica, en las clases prácticas, porque esto me parece importante, porque el muerto enseña a los vivos. En la autopsia es el enfermo que hace su última consulta, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, solamente ahora definiremos qué es una autopsia. Etimológicamente, autopsia resulta de la combinación de los vocablos autos, que significa por uno mismo, y opsis, que significa verse, o sea, verse uno mismo. Ahora, ¿en qué consiste la necropsia? Necropsia, usado como sinónimo, resulta de los vocablos necros, que quiere decir muerte, y opsis, que quiere decir ver, es decir, ver la muerte. O sea, que la autopsia es el estudio sistemático, metódico, completo del cadáver, realizada para investigar las lesiones producidas en los organismos por la enfermedad, su relación con la sintomatología observada y su evolución con la terapéutica aplicada, y sobre todo verificar la causa de la muerte. Entonces, la técnica de la autopsia, todo eso, la vamos a dar en práctica con fotografías de hechos reales que yo la hice. Entonces, esto de la patología transoperatoria. Por ejemplo, un paciente que se está operando de un nodulito de mama. Uno no sabe si ese nodulito es benigno o es cáncer. Entonces, el cirujano manda a patología para que se haga este estudio transoperatorio en minutos, o llamado también biopsia por congelación. Entonces, para realizar esto, tiene que ser un patólogo bien, que tenga mucha experiencia, ¿no es cierto? Entonces, porque en minutos tiene que dar el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico ya se hace con la inclusión a hielo, ¿no es cierto? O sea, por eso se llama estudio por congelación. Existen, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que se les ha explicado, ¿no es cierto?, estos estudios por hielo, ¿no es cierto?, la inclusión por hielo. Son unos refrigeradores que tienen incluidos un micrótomo y se hace con anhídrido carbónico y en hielo los cortes. Inmediatamente se tiñe con una tensión monocrómica, y en la tensión monocrómica se da en segundos el diagnóstico. Ahora bien, si este diagnóstico, que es tan delicado, le dice, porque el cirujano está con el paciente y no puede estar mucho tiempo porque está sujeto a la anestesia la paciente. Si el patólogo le dice eso es benigno, ese nódulito, entonces solamente saca el nódulo y ahí termina. Pero si dice eso es cáncer, ¿no es cierto?, entonces el cirujano inmediatamente tiene que ampliar su conducta, sacándole no solamente la mano, sino los, ¿qué se llama?, los músculos pectorales, o sea, hacer una amputación grande, disecar los ganglios. Esto para saber la estadificación de esta enfermedad, ¿no es cierto? A esto se conoce como estudio transoperatorio. Ahora bien, con el transcurso
del tiempo. Ya no es posible para un patólogo general dominar con propiedad todos los campos de la histopatología diagnóstica. El análisis histopatológico es cada vez más complejo en cuanto a nomenclatura y precisión diagnóstica y el uso de numerosas técnicas. Entonces requiere una interpretación mucho más elaborada, que exige mayor experiencia en un campo determinado. Es así que dentro de la patología existen subespecialidades, como las de riñón, nefropatología, hematopatología, dermatopatología, patología oncológica, neuropatología, patología gastrointestinal. Yo particularmente soy subespecialista en patología gastrointestinal que lo realicé en Japón, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Esto trabajo ya debe ser multidisciplinario tanto con los clínicos o con los patólogos, ¿no es cierto? Nadie, no somos dioses también, nadie puede dominar nada. Entonces, se puede, por la telepatología, consultar con los expertos, ¿no es cierto?, en la decisión del diagnóstico de una enfermedad compleja y, sobre todo, el control de calidad, ¿no es cierto?, de todos estos estudios. Concluyendo, la parte molecular en aquí nos explica, pues, las alteraciones, pero, como cualquier otro periodo que ha atravesado la patología, el periodo subcelular y molecular se encuentra en desarrollo. Dejará nuevas huellas, pero no borrará a las antiguas. ¿Sí? Con esto hemos terminado esta breve, digamos, charla, conferencia con ustedes, ¿no es cierto?, acerca de esta introducción de la patología. Y pues nos veremos en otra ocasión. Y muchas gracias, les deseo buen día y cuídense por favor de esta pandemia que nos está castigando en este momento. Muchas gracias nuevamente y hasta las próximas clases que me toquen dar.